buenas tardes en otras partes del mundo. Mi nombre es Ezequiel Magallón Gastelum y soy director del Instituto Regional de Investigación en Salud Pública de la Universidad de Guadalajara. Agradezco a todos los asistentes por estar conectados y dedicar su tiempo para acompañarnos a través de Facebook y Zoom y participar en esta ocasión en la clausura del Seminario Internacional de Salud Pública, que corresponde al segundo periodo de este año, que es de agosto a diciembre, y el cual es organizado por la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad del Oeste de Santa Catarina en Brasil, el Instituto Ageu Magalhães de la Fundación Osvaldo Cruz, del Instituto del Ministerio de Salud de Brasil, la Universidad Autónoma de Nicaragua, el Campus Managua, y por parte de México está la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la Universidad Juárez del Estado de Durango, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad Recording in San progress. y la Universidad de Guadalajara. Queremos informarles que la conferencia, al igual que en todas las ocasiones, está siendo grabada y posteriormente será publicada en la página de Facebook y el canal de YouTube del Seminario Internacional de Salud Pública. Les pedimos, por favor, mantener en silencio los micrófonos. A los asistentes en Zoom, favor de poner su nombre en la pantalla, y en el chat de Zoom y Facebook se informará cuando se publique la liga para registrar su asistencia en un formulario de Google. Acuérdense que con el 80% de las asistencias de los registros se les dará su constancia. Las preguntas les pedimos por favor que las hagan a través del chat, o en caso de Zoom, que quieran hacerla personalmente, hacer una señal con la manita y les pasaremos la voz. También les pedimos, por favor, que sean breves en los comentarios. Bien, a nombre de la universidad e instituciones participantes, les damos la más cordial bienvenida y estamos seguros de que en esta presentación, al igual que las que han precedido, será de interés y actualización en el área de la salud pública. Continuando con el programa, cedo la palabra a la doctora Alejandra Hernández Ceruelos, profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, para presentarnos al ponente y la ponencia del seminario del día de hoy. Muchas gracias. Buenos días a todos. Me permito presentar a la doctora Leonor Rivera Rivera. Ella es médica cirujana por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nayarit, maestra en Ciencias de la Salud con área de concentración en Salud Reproductiva por el Instituto Nacional de Salud Pública y doctora en Psicología y Salud por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 2, con una prolífica producción en temas relacionados con violencia contra las mujeres y violencia en el noviazgo, sintomatología depresiva, conducta suicida, abuso sexual, entre otros temas de salud sexual y reproductiva y de salud mental. Ha sido líder de proyectos de investigación relacionados con el diagnóstico de salud de las mujeres, evaluación de programas estratégicos de salud, capacitaciones a personal de salud en temas de interculturalidad, normas oficiales de salud como la NOM 007 y las NOM 046, derechos sexuales y reproductivos, derechos de población indígena, violencia contra las mujeres, violencia durante el noviazgo, abuso sexual infantil, parteras tradicionales, parto humanizado, violencia obstétrica, derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes. Fue líder de la primera encuesta realizada en México sobre violencia en educación media superior, acciones para una campaña de lucha contra la exclusión, intolerancia y violencia en las escuelas de educación media superior en México, y de la primera encuesta de violencia contra las mujeres de las zonas rurales incorporadas al Programa del Desarrollo Humano Oportunidades. Como ven, la ponente tiene una excelente formación y una alta producción en temas relacionados con la presentación de hoy, por lo cual le cedo la palabra a la doctora Leonor Rivera Rivera. Muchas gracias, Alejandra.
gracias a todos y a todas por la invitación. La verdad que para mí es un placer estar aquí compartiendo pues este seminario y pues bueno, les voy a presentar algunas partes de lo que es la problemática del abuso sexual infantil en términos de salud pública, en términos epidemiológicos y cómo estamos tratando de incidir en esta problemática que ahorita van a ver que es muy grave, ¿no? Muchas gracias. Pues bueno, antes que nada, pues claro que es importante saber la definición. Hay muchas definiciones del abuso sexual infantil. La que les presento ahora es la de la OMS, que la define como la participación de un niño o niña en una actividad sexual, cualquier tipo, que no comprende completamente el niño o la niña y la que no puede dar su consentimiento o por la cual no está preparado por su desarrollo, ¿no? Ya que pues, es Doctora, un no está niño. compartiendo, no está ¿No? compartiendo sus diapositivas. A ver, ahí, a ver, espérame. Ahí está. ¿Sí se cambió? Yo no No se las ve, veo. doctor. A ¿Ustedes ver, las ven? entonces No, no se ven. vuelvo a compartir entonces. Hace ratito no habíamos tenido problema. ¿O quiere que se las comparta yo desde acá, doctora? No, sí, ahorita las comparto, nada más un Ok. momentito. No sé qué pasó, pero ahorita las comparto. Permítame, es que no sé por qué. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien, doctora. Que no la estoy viendo ni yo. Permítame. Estábamos bien, ¿verdad? Hace rato. Permítame. No sé qué está pasando aquí. Doctora, en la parte inferior de su pantalla de Zoom, en Ah, ya, medio espera. hay una pantalla Ya, verde que dice compartir sí. pantalla. Sí, lo que pasa es que no veía ni ustedes ni nada, pero ya, la tenía abajo. A ver, ahí ya está. Ya. Ya, ay, perdón, ¿eh? Bueno, empezamos. Bueno, entonces, antes que nada, pues les decía que la definición es muy importante. Ahí sí la ven. Sí, ¿Sí ven doctora, mi pantalla? Ah, ok. ¿Me escuchan perfectamente? perfectamente, doctora. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces que hay varias definiciones, ¿no? Del abuso sexual infantil y pues una de las definiciones de la OMS es que la define como una participación de un niño o niña en una actividad sexual que el niño no comprende completamente y lo que no puede dar un consentimiento para lo cual está preparado, ni está preparado para su desarrollo, ¿no? Ya que es un niño. Y así tampoco puede consentir, ¿no? A lo que también se violan las leyes o los tabús sociales en una sociedad. El abuso sexual infantil se produce cuando hay un contacto sexual entre un niño o niña y un adulto o adolescente que por la edad o el desarrollo pues tienen una relación con él de responsabilidad y confianza y poder, ¿no? Por lo regular, pues ustedes bien saben que por lo regular son familiares, ¿no? O por la misma edad, pues hay una relación también de poder, ¿no? Familiares por lo regular ocurre el abuso sexual infantil en este tipo de población, ¿no?
Y como bien sabemos, pues es un problema social y también un problema de salud pública, no solo en México, sino a nivel mundial. Y el problema del abuso sexual no solo se da en clases sociales bajas o nivel socioeconómico baja, sino se da en todos los niveles, ¿no? Y representa pues así una de las formas más, de las peores formas de violencia y violación de los derechos de las niñas y niños, principalmente el derecho a vivir sin violencia. El problema en sí del abuso sexual es todo el daño que ocasiona y es el problema que es por eso es un problema de salud pública, por todo el daño que se genera, tanto físico, que podemos ver desde lesiones físicas como infecciones de transmisión sexual, desgarros en los genitales y pues un embarazo temprano. Y este embarazo temprano, pues ustedes no sé si lo saben, pero pues esto se da muy frecuente y sobre todo en algunas zonas. De hecho, en San Luis Potosí hay un problema de embarazo temprano, ¿no? Que tiene que ver con una violación, ¿no? Otra de las consecuencias que tienen que ver con esta parte emocional, pues tienen que ver con pérdida, con problemas de miedos, problemas de depresión, ansiedad, trastornos del estrés postraumático, la conducta suicida también, las autolesiones y pues toda la problemática que nosotros ahorita estamos viendo en jóvenes, en adolescentes, dado que este problema se ha incrementado, ¿no? Pues a nivel también por ejemplo, problemas del sueño, pesadillas, o sea, todos estos son como indicadores como para detectar si el niño o la niña ha sido abusado sexualmente. Estos daños pueden ser a corto, a mediano y a largo plazo, ¿no? En la vida adulta, pues sabemos que puede haber consecuencias que perduran, por ejemplo, y que puede ser la depresión, la ansiedad o problemas del consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Conductas delictivas también y conductas sexuales de riesgo. Son varias las consecuencias y el daño que ocasiona esta problemática, ¿no? Que desafortunadamente no se le da ahorita tanta atención, ahorita ya más, pero es un tema tabú que aquí no se quiere tocar en muchas ocasiones, ¿no? A pesar de todo esto, pues hay un marco jurídico dentro de la constitución política, de las leyes de protección para niños y niñas, de las convenciones, tenemos la ley de acceso también al acceso a las mujeres de una vida libre de violencia, que también lo marca ahí. Y a pesar de esta problemática y de este reconocimiento de este marco jurídico, pues es un problema realmente prevalente, ¿no? Es un problema grave que tenemos. A nivel mundial, por ejemplo, se estima que 1 de cada 5 niñas es abusada sexualmente. Claro que siempre, como cualquier tipo de violencia, es más frecuente en las niñas que en los niños, ¿no? En los niños, pues es 1 de cada 10, aún así es un problema, pues, grave que sufren tanto niñas y niños, ¿no? La edad en la que ocurre, de acuerdo a diferentes estudios de investigación, por lo regular está entre los 6 a 12 años. Aunque sabemos que hay casos de niñas de 4 años de edad, ¿no? De 3 años, pues, ya uno que está en este ámbito se está dando cuenta de que pues hay niñas de corta edad, de 3, 4, 5 años que son abusadas sexualmente, ¿no? Y bueno, en México, datos recientes de la encuesta nacional de nutrición realizada en el 2022, pues vemos que la prevalencia es del 5.53, ¿no? A nivel nacional. Ustedes se fijan en este mapa que las entidades que las que están de color rojito, rosita, no sé si las alcanzan a distinguir, son las que tienen mayor prevalencia, ¿no? Pero entre los 5 estados de la República, donde hay una mayor prevalencia del abuso sexual infantil, sobre todo haciendo este análisis en adolescentes, en muestras representativas de adolescentes de México, podemos decir que Nayarit está en el primer lugar, o sea, 12.34, ¿no? Rebasa la nacional, ¿no? La duplica o un poquito más, ¿no? Del doble, ¿no?
Y bueno, tenemos a Oaxaca, Colima, el Estado de México y Nuevo León, ¿no? Ya ustedes identifican en la zona de su trabajo dónde están, ¿no? Pues ahí está San Luis Potosí también como Rosita. San Luis Potosí tiene el 7%, que no está, o sea, está por arriba de la nacional, que es un problema que pues no se tiene que atender de manera urgente, ¿no? Dado estas cifras. Pero lo más interesante o lo más preocupante de esta problemática es que no se denuncia. O sea, se conoce, vive la situación, pero se mantiene en silencio. Esto significa que pues todavía hay una falta de reconocimiento, hay un tabú, hay diferentes causas por las cuales no se denuncia, ¿no? Cuando se les preguntaba por qué no denunciaban, pues la mayoría, claro, que tiene el miedo a denunciar. ¿Por qué? Por lo regular, el agresor está dentro de la casa, ¿no? Es un familiar. Entonces vive amenazada, ¿no? La persona, tanto el niño como el niño, pero a la par, pues destapa todo un problema que se está viviendo dentro de la familia, ¿no? Otra situación es que otros mencionan que no sabían dónde denunciar, ¿no? Entonces, esto nos da pauta para poder implementar algunas estrategias de mayor difusión, para poder difundir que existen centros, lugares donde se puedan atender y sobre todo denunciar, ¿no? Entonces, yo creo que sí nos falta mucho trabajo por ahí, ¿no? La otra es la vergüenza, claro que, bueno, perdona, otras situaciones que no se mencionan ahorita, pero otra de las situaciones es vergüenza o pena, da pena, vergüenza, ¿no? De lo que está pasando, ¿no? A pesar de que el niño a veces o la niña no concientiza la problemática y que puede ser como considerarlo como algo natural porque no sabe, ¿no? Depende de la edad en que se encuentre, pues así se siente la persona con pena, vergüenza por lo que le está pasando, ¿no? Aún así percibe que está viviendo una situación totalmente diferente. Estas son algunas de las situaciones, ¿no? Y bueno, desafortunadamente este problema va en incremento, ¿no? En incremento va, y esto es lo preocupante en términos de salud pública, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer como de salud pública, en términos de investigación, ¿no? De esta situación, dado que estamos viendo que esta problemática va incrementando, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que el incremento, si ustedes se fijan, el azul es el total de la población. En el 2018, de acuerdo a estas encuestas que acá en el Instituto de Salud Pública se han realizado, vemos que en el 2018 el 2.5 de los y las adolescentes sufrían de abuso sexual. Y ustedes se fijan la barrita, cómo va en incremento, ¿no? Conforme va pasando el tiempo a fecha actual, a fecha del año pasado, 2022, que llegó a 5.53%. Esto nos habla de un incremento del 121%, ¿no? Entonces, realmente es un problema grave y se da todavía más. Si ustedes se fijan en la moradita, pues es más prevalente en las niñas, ¿no? En las niñas que en los hombres. Aún así, esta problemática no tiene por qué estar presente, ¿no? Dado como vimos, todas estas leyes y la protección de niños y niñas, pues realmente es preocupante. Aún así, sabemos que este problema, si no es atendido, que es lo que está pasando en la actualidad, podemos tener daños que impactan en la salud mental y en la salud física, ¿no? Como ahorita lo estamos viviendo, ¿no? Un incremento en las ideas suicidas, conductas suicidas, ¿no? Depresión, ansiedad y otros problemas que afectan en la salud mental. Eh, Como les comenté, bueno, de acuerdo a este estudio, pues el principal agresor está dentro de la casa, es un familiar, por lo regular el padrastro, ¿no? El tío por lo regular también, padrastro, abuelos, ¿no? Y bueno, y también están las personas pues desconocidas, pero también vecinos, ¿no? Y amigos, ¿no? Pero el principal aquí agresor está dentro del hogar, ¿no? Donde se tiene que trabajar, dentro del hogar. Hay muchos factores
muchos factores asociados al abuso sexual infantil. Esto lo podemos dividir desde la parte del modelo ecológico, ¿no? Desde esta perspectiva del modelo ecológico, podemos hablar de un macro, ¿no? Macrosistema que tiene que ver con todas estas políticas y todo este desarrollo económico y social, ¿no? Que favorecen tanto la violencia en general como principalmente en niños y niñas. Y sabemos que este problema también se incrementa cuando hay ciertos conflictos, como las guerras, las pandemias, que lo vivimos en la pandemia reciente, que este problema se incrementó, ¿no? Entonces tiene que ver con un macro, pero también tiene que ver con un exosistema que tiene que ver con las políticas, ¿no? Las políticas sanitarias, educativas también, cómo está el sistema educativo, ¿no? Que mantienen todas estas inequidades, tanto económicas y como de género, ¿no? También como esta falta de protección social y pues estas incapacidades del gobierno para prevenir, ¿no? Realmente esta problemática tiene que estar muy enfocada a la prevención, ¿no? Dentro de los factores sociales, pues sí hay una falta de concientización de los niños como sujetos de derechos. Hay que hablarles más a los niños sobre sus derechos, ¿no? Que afortunadamente ya se platica, ya se habla en las escuelas sobre los derechos, ¿no? Pero yo creo que también tenemos todavía que fortalecerlo ahí, ¿no? Otra de las cosas importantes es que se considera que los niños y las niñas no necesitan educación sexual en las escuelas ni en la casa, ¿no? En algunas ocasiones los papás piensan que en las escuelas es la responsabilidad, pero por otro lado, cuando quieres hablar de la temática se oponen, ¿no? Entonces, tiene que ver también con un componente de tabú, ¿no? De la sexualidad. La otra es como las normas sociales y de género que crean un clima donde normalizan la violencia, ¿no? Dicen, es normal que te peguen, es normal que te insulten, ¿no? Es normal lo que te está pasando, ¿no? Realmente esta problemática también hay que trabajarla porque no es un problema que es un problema que lo estamos viviendo, ¿no? También. El uso también ahorita, por ejemplo, con el acceso a la tecnología, ¿no? Entonces, hay todavía un incremento en la explotación sexual infantil y la pornografía infantil, porque en ocasiones los niños tienen acceso y se conectan con personas que son delincuentes y que los involucran, ¿no? En la explotación y sexual infantil. Y esto tiene que ver también con poder implementar más estrategias de política para disminuir o sea, que se normalice. No puede haber una pornografía infantil, ¿no? No puede haber una pornografía infantil, ¿no? Entonces, esto se tiene que condenar y se tiene que vigilar con mayor rudeza, ¿no? Creo. Es un problema frecuente también que se está viviendo, ¿no? Y la otra es que hay una promoción en algunas comunidades, como les dije al principio, ¿no? En San Luis Potosí nosotros hicimos un estudio, me acuerdo, y vimos que había niñas que las vendían, ¿no? Por unas, ¿qué eran? Cervezas, creo que sí, ¿no? Entonces, realmente ahí todavía está este matrimonio, todavía tenemos este problema de matrimonio infantil, ¿no? Una niña de 12 años, de 10 años, pues, ¿qué va a saber, no? De esto de un matrimonio. Y bueno, esto se da en el país, ¿no? Otros factores familiares, pues, es todo este entorno, como bien sabemos, la violencia genera violencia, ¿no? Entonces, vivir en un ambiente violento, ¿no? Donde se ejerce un poder de manera abusiva, sobre todo de hombre a mujer, pues esto tiene que ver con que aumenta el riesgo de abuso sexual. También el abandono emocional de los hijos e hijas. A veces los niños no tienen ni la confianza como para platicar con sus papás ni con la mamá, ¿no? O temen porque en ocasiones si les comentan algo piensan que los van a regañar o van a maltratar, ¿no? Entonces mantienen callados. Entonces no hay esta falta también de vínculo afectivo como que no lo hay, ¿no? No hay esta comunicación, no hay por parte de los padres también este desconocimiento del desarrollo, ¿no? Cómo
el niño, la niña va desarrollando y que tiene que haber esta comunicación de enseñarle a los niños sus partes privadas, ¿no? Sabemos que muchas veces les dicen de otra manera las partes privadas, que les ponen como que el pajarito, les dicen cosas así. Esto que nada tiene que ver con su sexualidad y con sus órganos, realmente esto pudiera ocasionar también este tipo de abuso sexual, ¿no? Las cosas, la cosa anatómica se tiene que decir cómo es, ¿no? Porque es muy susceptible a que los engañen por ese tipo de términos, ¿no? Otra de las cosas es pues el consumo de abuso excesivo de alcohol y de otras sustancias psicoactivas, ¿no? Dentro del hogar. La otra es que a los niños a los niños y niñas se les enseña que siempre tienen que obedecer. Y eso también los pone como más vulnerables para que puedan ser víctimas de abuso sexual, ¿no? Eh, y la otra es como sentirse que los niños son propiedad de un adulto, también es un riesgo. Y bueno, también esta disfunción y separación familiar, no necesariamente todas las separaciones, pero sí el hecho que vivas una relación de separación, una separación conflictiva, de violencia y todo, pues esto los pones a los niños más vulnerables. Y la otra es que si todo esto también tiene aunado a la falta de comunicación y confianza que pueden tener con sus papás o las mamás, pues en ocasiones, pues acuérdense que la pareja se involucra con otra persona que por lo regular el padrastro pudiera cometer este tipo de delitos, ¿no? Y ya pues a nivel individual, pues los niños y las niñas podrían ser más vulnerables si tienen una baja autoestima, ¿no? Y la baja autoestima pues se genera por todos estos conflictos que hay dentro del hogar, ¿no? Y que generan la misma familia. La otra es que no se les enseña a los niños y a las niñas a gestionar sus emociones, sobre todo ahora, ¿no? Que en lugar de enseñarles por tal de que no llore o que no haga berrinche, a veces se les da como la recompensa, ¿no? Un celular o una cosa, cuando se les tiene que hablar, ¿no? De sus emociones y cómo tiene que gestionarlas. Otra es que a los niños se les puede considerar como mentirosos o problemáticos y eso pues imagínate pues le afecta también su autoestima, pero también los hace vulnerables. Así también como no tener el apoyo, la protección, estas carencias, falta de carencia de amor, ¿no? ¿Cuántas veces los papás les dicen que te amo, que te quiero, ¿no? A sus hijos e hijas, pues toda esta falta de carencia también repercute para que los niños sean más vulnerables, ¿no? La otra que les decía, pues a veces no hay supervisión por parte de los papás y las mamás sobre lo que los niños y las niñas están viendo, ¿no? Entonces esto los pone más expuestos, sobre todo actualmente. Hay redes sociales donde los niños de hecho comparten información. Apenas en una conferencia que fui, un congreso, decían que la mitad de la información la dan los familiares, los niños y las niñas, o sea, los usuarios, o sea, la mayor información para los delincuentes se la da la propia familia, ¿no? Porque ahí ponen todos los datos de los niños, de las niñas y todo, ¿no? Entonces ya le hacen el trabajo, la mitad del trabajo al agresor, ¿no? Otra de las cosas es pues tener algún problema de discapacidad, ¿no? O como los niños con autismo, no necesariamente es discapacidad, ¿no? Sino cosas como habilidades diferentes, podemos decir, ¿no? Sin que le llamemos discapacidad, pero todas estas son desventajas para que una niña o niña sea susceptible a ser víctima del abuso sexual infantil, ¿no? Y bueno, en México, pues hay se ha tratado de atender, ¿no? Sobre todo en el ámbito escolar, de atender esta situación, de poder prevenirla, de
poder atenderla, ¿no? Principalmente en las escuelas. Hay varios protocolos, todos los estados tienen protocolos de atención de lo que tienen que hacer sobre la detección, sobre la prevención y la actuación. Desafortunadamente, esto no se está llevando a cabo, ¿no? Y ahorita les voy a presentar algunos resultados, ¿no? Aún así, pues están estos protocolos que nosotros los hemos revisado para ver el contenido y cómo lo están llevando a cabo, ¿no? Y bueno, por lo tanto, si tenemos protocolos dentro de las escuelas y si ya hay una iniciativa a nivel de la SEP, pues dónde podemos nosotros poder incidir, poder trabajar para disminuir esta problemática de salud pública, ¿no? Pues claro, tenemos que trabajar en las escuelas. Si en las escuelas ya tienen un protocolo, ¿no? Y lo están haciendo, pues ya vimos que como lo están haciendo, pues es importante poder fortalecerlos, ¿no? Fortalecerlo porque pues ya lo tienen, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en la educación, tanto niñas y niños en las escuelas, principalmente sobre el autocuidado, y también tenemos que educar a docentes, madres y padres y cuidadores, ¿no? Que son los principales. Y, y bueno, entonces, por eso las escuelas son la base, ¿no? Para poder realizar la prevención. La mayoría, todos los niños, todos y todas las niñas van a la escuela, se les enseña, está dentro de la currícula, pero ¿cómo se le está enseñando para que se proteja? Ahí el problema, ¿no? Entonces, derivado de todo esto, revisando todos estos protocolos y esta problemática tan fuerte que se presenta principalmente en los estados que les mencioné, pues nosotros hemos realizado una investigación, ¿no? Previo a esto, claro, trabajamos un poquito el tema, trabajamos en el 2019 ya haciendo intervenciones en San Luis Potosí, junto con el Instituto de las Mujeres, se realizó una capacitación, unos talleres en niños de secundaria para hablar sobre la sexualidad, ¿no? Pero también se trabajó con madres y padres de familia para enseñarles sobre todo temas relacionados a la sexualidad. Se les habló también de cuáles eran las partes privadas, ¿no? Aunque ya eran niños un poquito más y niñas un poquito más grandes, de alguna manera se trató de recalcar. Y aquí, como era muy enfocado a la prevención del embarazo en adolescentes, pues se trabajó sobre los métodos anticonceptivos, ¿no? Y bueno, con mamás también se trabajó las mismas temáticas y también con algunos servidores públicos. Lo interesante es que cuando nosotros hicimos este estudio en el 2019, nos llamó mucho la atención que durante los talleres se detectaron casos de abuso sexual infantil. O sea, tanto de los niños y niñas como de las mismas historias que comentaban las mamás que habían sido víctimas de abuso sexual, ¿no? En la infancia. Entonces, desde ahí surge una gran preocupación. Claro que desde años nosotros estamos trabajando sobre el abuso sexual, sobre todo para conocer la magnitud, pero ahora dijimos, tenemos que hacer una investigación con implementación, ¿no? O sea, no solo conocer las estadísticas, puesto que ya las sabemos, ¿no? Y esto sabemos que va en incremento. Tenemos que ya incidir y poder realizar un modelo de intervención para disminuir este problema, ¿no? En la población. Entonces, en el 2021 metimos una propuesta con ACID, donde nos apoyaron una pequeña parte, pero derivado también de todo esto que hicimos nosotros y que lo hicimos en el 2019, la manera de enseñar muy lúdica, ya saben, con cuentos, con todo esto que ven ustedes ahí, ¿no? Que los poníamos a dibujar y todo este rollo. Pues como bien sabemos, los niños ahora viven con la tecnología. O sea, los niños están más inmersos en la tecnología y pues tiene un arma de doble filo esta, ¿no? La tenemos que usar, sí la tenemos que utilizar.
tenemos que utilizarla de alguna manera que sea una herramienta útil para formar, para educar también, ¿no? Entonces, en el 2021 nosotros dijimos, pues hay que desarrollar algo que tenga que ver con una implementación para la prevención del abuso sexual infantil, pero atractivo para los niños, ¿no? Que sea atractivo para niños y niñas. Ya a lo mejor el cuentito, a lo mejor ya no le atrae tanto para el aprendizaje. Y entonces propusimos realizar una realidad virtual inmersiva para que los niños a través de una caricatura pudieran aprender, ¿no? Y bueno, el dinero no fue suficiente, pues fue muy poco porque no nos dieron totalmente el proyecto, sino una parte de la como prepropuesta que da CONACYT, ¿no? Aún así, dijimos, nuestro compromiso como investigadores es que si tenemos un grupo multidisciplinario donde podemos ir desarrollando toda esta parte tecnológica, avancemos sin dinero, ¿no? Avancemos y tarde o temprano pues, tener un financiamiento para poder apoyar y poder hacer ya la implementación en niños y niñas. Empezamos a desarrollar esta parte tecnológica junto con el CENIDET, que es el Centro de Investigación en Desarrollo Tecnológico aquí de Cuernavaca, Morelos, y empezamos a desarrollar toda la parte tecnológica, pero también con guiones, primero previo guiones y todo. Y bueno, hicimos una propuesta y afortunadamente salió una convocatoria en el 2022, lo cual nos dieron un financiamiento, ¿no? Entonces hicimos este proyecto que se llama Aplicación de la Inteligencia Artificial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil. Nosotros le llamamos Pinta tu raya así. Este es nuestro logo que está ahí. Y bueno, realmente lo que utilizamos son lentes de realidad virtual, ¿no? Tratamos de también utilizar la inteligencia, ya que durante la animación se detectan algunos juegos interactivos que los niños seleccionan y todo, ¿no? Pero eso todavía no lo llegamos a analizar tanto, pero sí implementamos la parte de utilizar los lentes de realidad virtual. Utilizamos lentes de realidad virtual para poder enseñarles. Ahorita les explico más, ¿no? Pero el objetivo general de este estudio, pues era diseñar todo un modelo de intervención para poder prevenir el abuso sexual, ¿no? Previo a esto, tuvimos claro que hacer un diagnóstico, ¿no? Hicimos un diagnóstico para ver cómo estaba la situación del abuso sexual, sobre todo con las personas que sabían, ¿no? Sobre todo las personas como la mamá, los papás, docentes, los que son responsables de la atención y la prevención del abuso sexual, como son actores claves como del Instituto de las Mujeres, del DIF, Fiscalía, ¿no? Entonces hicimos todo un diagnóstico en 2 estados que trabajamos este proyecto, que fue Nayarit y que fue Morelos. Una vez que nosotros elaboramos un diagnóstico, que ahorita les explico un poquito más, la idea era poder desarrollar todo este modelo, pero poder implementar este desarrollo tecnológico que hicimos, ¿no? En los niños y niñas. Y posteriormente llegar a la parte de divulgación para que esto sea de manera masiva. Entonces, nosotras y nosotros, porque bueno, fueron hombres y mujeres, nosotros realizamos este material utilizando estos 2 personajes que ustedes ven aquí, Pablo y Sofía, a través de una animación. Esta animación contemplaba partes del cuerpo, cuáles partes de tu cuerpo no te tienen, cuáles son las partes privadas de tu cuerpo y cuáles partes son las que no te deben de tocar, ¿no? Y se los decíamos así, mis partes privadas son los senos, los pechos, las nalgas, la booby y el pene, ¿no? Estas partes no te las tienen que tocar. Y bueno, esto se iba guiando con estos personajes, estos 2 niños, ¿no? La niña que Paulo y Sofía, que iban guiando ahí, ¿no? También les hablamos así, unas cositas desde derechos, ¿no? Bueno, de derechos mucho de género, perdón, de los secretos buenos y malos que pudieran identificar, ¿no? Les explicaban ahí sobre las amenazas y las personas de confianza. La animación durado 20 minutos
La verdad que es impresionante cómo los niños retienen más, ¿no? Pues son niños que nacieron ya en otra era. Bueno, este en sí fue lo que hemos trabajado más sobre este modelo, este programa de modelo de intervención. Aunado a esto, dijimos hay que desarrollar también un librito, un cuadernito, ¿no? Para que los niños todavía refuercen más, aunque el librito todavía nosotros no lo implementamos, ¿no? Lo desarrollamos, lo tenemos todavía ahí, no tenemos el recurso todavía como para poder difundirlo, puesto que el otro sí nos salió más costoso, ¿no? Aún así, nosotros tratamos de ver dónde, con este proyecto, dónde todas las partes dónde teníamos que cubrir para poder prevenir y sobre todo sabíamos que podíamos detectar no era la intención detectar, pero sabíamos que íbamos a detectar casos puesto que les estábamos enseñando a los niños, ¿no? Y a las niñas. Para esto, pues claro, capacitamos a docentes, tenemos una capacitación en línea gratuita para docentes y para madres y padres de familia, ¿no? También en las mismas temáticas, ¿no? Las mismas temáticas. Realizamos este modelo de intervención, ¿no? Estas son las fases de intervención, de implementación del proyecto, perdón. Primero lo que hicimos fue, como les decía, el diagnóstico cualitativo, donde entrevistamos a papás, mamás, todos que les comenté. En este resultado del diagnóstico, pues la verdad que nos dimos cuenta que había una gran necesidad de capacitación. A pesar de que está el modo, estos protocolos de atención y detección del abuso en las escuelas, realmente hay un desconocimiento. O sea, lo saben en papel que ahí está, ¿no? Pero en la realidad no saben qué hacer. Hay un miedo, detectamos casos de niños que son abusados sexualmente y que no se les ha dado seguimiento por miedo, ¿no? Por miedo, por no quererse involucrar los docentes, ¿no? Y las docentes. Entonces, realmente vimos la necesidad de capacitación, ¿no? Que era necesario capacitar a docentes, pero también a papás y mamás, ¿no? Entonces, dentro del diagnóstico, detectamos esto de tal manera que desarrollamos de manera extra, aunque el proyecto no era para capacitación, a docentes y a padres y madres de familia, sino trabajar solo con niños y niñas, pues desarrollamos esto, ¿no? Al igual que hicimos unos talleres de sensibilización y capacitación con actores claves, ¿sí? Bueno, para poder desarrollar todo este modelo de intervención con realidad virtual inmersiva, lo que nosotros hicimos desde tener algunas preguntas previo a lo que nosotros les desarrollamos ahí, les implementamos a los niños y niñas, hicimos un cuestionario para ver qué tanto podían aprender, qué tanto aprendieron con lo que nosotros estábamos enseñando, ¿no? Para esto hicimos un laboratorio cognitivo con niños y niñas para ver si las preguntas que nosotras estamos considerando entendían, ¿no? Lo hicimos tanto en área rural y urbana, dado que el proyecto contempla tanto zona rural, urbana, ¿no? Entonces, posteriormente hicimos una prueba piloto para ver si realmente nuestro material era adecuado, ¿no? Si estaban entendiendo, y lo hicimos en 2 estados, ¿no? Perdón, nada más aquí en Morelos. En total, nosotros estamos ahorita, bueno, ya terminamos en octubre la implementación y trabajamos con mil niños y niñas de segundo y tercer año de las escuelas, tanto públicas y privadas, de zonas rurales, de zonas urbanas, escuelas indígenas, de tal manera que abarcamos los diferentes niveles, ¿no? Eh, para poder, ver si nuestra intervención, nuestro modelo de intervención funciona o no funciona, lo que hicimos nosotros fue dividir a la población en 2 grupos, ¿no? Un grupo que era la intervención, donde nosotros llegábamos, aplicábamos el cuestionario, ¿no? Para ver cómo estaban en el conocimiento de las temáticas que nosotros abordamos y luego posteriormente a los
Inmediatamente les aplicábamos los lentes de realidad virtual, que ahorita les voy a enseñar unas fotos, y ya posteriormente que salían de los lentes, ya que habían aprendido y todo, eh, aplicamos un segundo cuestionario para ver si el conocimiento mejoró. Y a los 15 días aplicamos otro cuestionario para ver si el conocimiento perduró, ¿no? En Morelos también hicimos unos grupitos focales con niñas y niñas, niños y niñas, y papás y mamás, para ver cómo habían visto a sus niñas y niños después de que nosotros implementamos este estudio, ¿no? La sorpresa fue que las mamás, cosa que no nos esperábamos, es que las mamás mencionaban que los niños eran más preguntones, ¿no? O sea, preguntaban más sobre lo que es la sexualidad, sobre cosas así, ¿no? O sea, como más abiertos los niños, ¿no? Y algunos decían, ya no me bañes, mamá, yo ya no, a mí ya no me tienen que bañar, ya los niños ya no querían que los bañaran, ¿no? Y otra cosa en los niños y en las niñas, cuando les preguntamos qué habían aprendido, y lo interesante que ellos respondían de manera espontánea que sus partes privadas no se las deben de tocar, y que identificaban sus derechos también, porque se les habló a través de un memorama, los niños ahí mismo aprendían sus derechos, ¿no? Y los derechos sobre todo a vivir sin violencia de las personas de confianza y todo eso, ¿no? Y de los secretos también identificaban, hablaban mucho los niños después de la intervención. El grupo control fue un grupo que no se supone que no se interviene, ¿no? Pero por cuestiones éticas nosotros intervenimos al final, ya que recolectamos toda la información, ¿no? Entonces igual se les aplicaba un cuestionario a los 20 minutos para tener el mismo tiempo de la intervención, aplicábamos el segundo, y a los 15 días aplicábamos el tercer cuestionario. Cuando nosotros aplicábamos el tercer cuestionario, que ya teníamos la información de las mediciones, pues ahí es donde nosotros les aplicábamos los lentes, de tal manera que ningún niño, ninguna niña quedó fuera del estudio, ¿no? Fuera de conocer más bien, de tener la experiencia de la realidad virtual para recibir este conocimiento. Y bueno, estos fueron los talleres que se realizaron, ¿no? Realizamos estos talleres en Nayarit y en Morelos. Aquí está con los lentes, con los niños, donde estamos trabajando, ¿no? Súper fascinados todos los niños, todos querían participar. Desafortunadamente, solo segundo y tercero de todos los grados y grupos de segundo y tercer año incluimos. Y luego, pero se acercaban otros niños, ¿no? De quinto, de otros grados, y querían también participar, pero pues no estaba dentro del estudio. También se los mostramos a los maestros, a docentes, para que vieran lo que estábamos enseñando. Y la verdad que muchos maestros comentaban que qué bueno que les diéramos esa información, porque para ellos era un poquito difícil poderles transmitir ese conocimiento, ¿no? Ellos mismos. Entonces realmente fue muy acertada también esta intervención, ¿no? Y bueno, tenemos algunos resultados preliminares. No tenemos todavía, apenas estamos como completando de capturar toda la base, ¿no? La información de generar la base de datos, perdón. Y bueno, aún así hemos visto que los resultados pues son alentadores, ¿no? Son alentadores, puesto que el conocimiento en el grupo de intervención de lo que nosotros estamos midiendo y estábamos enseñando con los lentes, realmente el conocimiento pues fue más alto en el grupo de intervención, ¿no? En el grupo control. Y igual por sexo vimos que el conocimiento, pues, aunque se ve un poquito más que las niñas tienen mayor conocimiento, ¿no? Las niñas como que tenían mayor conocimiento tanto en la primera como en la segunda medición, ¿no? Tanto en el grupo control como de intervención. Pues esta se vio pues más alta en este grupo, ¿no? De intervención. Por tipo de escuelas también vimos un cambio significativo en el grupo de intervención.
y sobre todo la población de las escuelas públicas rurales que no fueron indígenas, ¿no? El promedio de calificación pues fue más alto. Y pues bueno, como son resultados preliminares, todavía nos falta analizar toda la información y las mediciones, ¿no? Todas las mediciones, pero los resultados pues son alentadores, ¿no? Ya que nos están demostrando que las niñas y niños mejoraron el conocimiento en las temáticas que se abordan para prevenir el abuso sexual infantil, ¿no? Presente proyecto pues fortalece todo lo que está haciendo la SEP, ¿no? Sobre todo en estos protocolos de prevención y atención y sobre todo garantizando los derechos de los niños y de las niñas, ¿no? En México. Yo creo que lo importante aquí es poder, con este mismo proyecto que ya estamos viendo, esta misma implementación y este modelo que está viendo, que está siendo atractivo para los niños y niñas, pero a la par que está mejorando el conocimiento y ayudando a la prevención, pues sería importante poderlo realizar en diferentes estados de la República, ¿no? Para así poder contribuir en la disminución del abuso sexual infantil, ¿no? En México. Y pues bueno, esto es todo. Muchísimas gracias. Buenos días. Muchas gracias por su participación, doctora Leonor Rivera. Yo creo que el tema que nos expone nos permite dar cuenta de un problema grave de salud pública y también de derechos humanos y de justicia social. Mil gracias por compartirnos lo que desde su grupo de investigación han ido elaborando al respecto. Y bueno, llegó el momento entonces de presentarle algunas de las preguntas que nos comparten en redes. Es importante mencionar, antes que nada, que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí pensó en la pertinencia de este tema en el marco de del recientemente acontecido 25 de noviembre, que es el Día Internacional en el que se conmemora la erradicación de la violencia contra las mujeres y obviamente contra niñas y niños que también son parte de esos grupos vulnerables. La presentación que nos comparte la doctora Leonor nos permite dar cuenta cómo incorporando elementos psicopedagógicos, de innovación, se pueden hacer propuestas de intervención que sean pertinentes para los contextos sociales y culturales, ¿no? Y también algo muy importante, pues que pueden ser replicables en otros contextos, ojalá en muchos y muchas de nosotras se despierte esa inquietud por reproducir este tipo de intervenciones. La primera pregunta, doctora, es del doctor Mauricio Mendoza. Se la voy a leer textual como él la expone. Dice, buen día, frecuentemente ingresan al hospital mujeres menores de edad, 13, 14, 15 años, en evolución de trabajo de parto, y a parir, en ocasiones en segundo o tercer trimestre de gestación, con una pareja mayor de edad, en ocasiones adulto mayor de 30 años. En ese sentido, frecuentemente las mujeres refieren comprender el hecho de la sexualidad y la conformación de la pareja. Por definición, debería investigarse por el potencial abuso, pero más bien se deja pasar de largo. En tanto no se investigue, esto cada día consolida la normalización. Me gustaría conocer su opinión. Y después acota. Estoy hablando de mujeres que no forzosamente provienen de comunidades o regiones donde los usos y las costumbres justifiquen, entre comillas, sino de zonas suburbanas o rurales, pero también de zonas urbanas. Entonces, sí, adelante. Sí, muchas gracias. Sí, totalmente es un problema ese de abuso sexual, ¿eh? Si hay una diferencia de edad y una niña de 12 años, o sea, no puede consentir una relación sexual. Entonces, pero está pasando eso, ¿no? Que las mamás y los papás como normalizan esa situación, ¿no? Hay un tabú en la sexualidad
yo creo que en América Latina, ¿no? Y sobre todo también en México, ¿no? Que piensan que eso es normal, poder tener relaciones sexuales a los 12 años o a los 11 años, ¿no? Tienden a normalizar. Claro que eso no es normal que una niña de 12 años tenga relaciones sexuales con una persona adulta, ¿no? Ahí, pero tiene que ver con esta falta de conocimiento también de los papás y, ¿no? De las mamás y sobre todo de las niñas y niños, ¿no? Muchas veces, de hecho, puede haber una negociación con los papás. Y yo me acuerdo de casos ahora que estuvimos, ¿no? Donde las niñas fueron abusadas sexualmente, ¿no? Van y denuncian y todo, y hace una negociación con el agresor que se me hace tan terrible, ¿no? Hace una negociación con el agresor, les paga el agresor y lo dejan libre y continúa la relación entre la niña, el agresor, la mamá, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con la concientización de esta problemática, ¿no? Y de los papás y de las mamás y de los niños, de las niñas, ¿no? Claro que es una violación de los derechos, es una violación también, eso es resultado de una violación de ese embarazo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bien. Ya, es que me cerraron el micrófono y ya no lo podía abrir. Aquí hay otras preguntas, doctora. Preguntan, para realizar su intervención, les pedimos, no es cierto, dice, interesante y relevante el tema, nos dirigimos hacia la población, pero ¿qué pasa con nuestra propia persona y responsabilidad? ¿Qué Con la opinión prueba, le merece eso? ¿cómo? Perdón. ¿Qué opinión le merece eso? ¿Sí escuchó el comentario? Que de la propia persona, ¿cómo la? No entendí muy bien. Sí, dice, interesante y relevante el tema, nos dirigimos hacia la población, pero ¿qué pasa con nuestra propia persona y responsabilidad? Todos tenemos responsabilidad, o sea, todos y todas tenemos responsabilidad. Una para la denuncia, o sea, cualquier persona puede denunciar y eso también. Y la otra es que nos dirigimos a la población niñas, niños, pero también a la población de padres y madres, que finalmente es la población que se tiene que tratar. Todos y todas aquí somos, a la mayoría me imagino que somos mamás o hay papás, hay abuelos, hay abuelas, ¿no? Que tenemos responsabilidad dentro de la familia, ¿no? Y que tienen la necesidad y la obligación de capacitarse, ¿no? También, cuando hay un asunto de violación en la casa, en el hogar, cualquier persona tiene la obligación de denunciar. Aún así, también dentro del hospital, dentro de cualquier lugar, hay una responsabilidad. Tenemos la obligación de, si no nos compartimos, somos cómplices de eso, ¿no? Sí. No sé si respondí en la... Veo por aquí unas manos levantadas, doctor Jaime Salvador. Adelante si quiere plantear directamente su pregunta para que seamos más los que interactuemos. Sí. Sí, muchas gracias, doctora. Buen día, todavía son días. Doctora Rivera, interesante la presentación amplia, la información. Aquí básicamente es algunas preguntas que me gustaría realizarle, dada la complejidad de la tarea en la que se han involucrado con las intervenciones. ¿Han pensado ustedes evaluar la duración del impacto de la intervención educativa en el grupo de estudio? Esto se lo comento porque algo que está muy documentado en las intervenciones educativas es de que hay un tiempo de duración del conocimiento, el cual va desapareciendo posteriormente, por un lado. Por otro lado, se ha referido también desde hace mucho tiempo la importancia de cierta participación en el proceso educativo de quien recibe la información, ¿sí? Es decir, se incorporan aspectos de actitudes o demostrar la utilidad del conocimiento, no solamente la información. Esto creo que sería importante considerando el interés que tienen ustedes de trasladar ese trabajo a otros estados. Entonces, hacer una pregunta, ¿no? Específicamente, ¿han considerado evaluar el impacto de la duración, por llamar de alguna manera, del conocimiento recibido en el grupo de estudio?
¿O han pensado en reforzar este conocimiento en otro momento? Sí, dado el tiempo que teníamos, y sabemos efectivamente eso, Jaime, que el conocimiento puede, o sea, no perdura, ¿no? Sí consideramos que por eso nosotros a los 15 días dijimos, a ver si todavía está el conocimiento, ¿no? Yo creo que se tiene que continuar, o sea, que se tiene que continuar igual implementando la misma estrategia de los lentes porque fue muy atractivo para ellos, ¿no? Para el aprendizaje de los niños y niñas. Y reforzar, nosotros por eso teníamos también el librito ese, mi primer librito ese también, mi cuaderno, que tiene que ver con el contenido de ahí y todavía un poquito más desarrollado, pero ese cuaderno es para que trabajen con papás y con docentes, para reforzarlo, ¿no? El conocimiento. Aún así, le damos como una entrada con esta realidad que para ellos es atractivo poder entender y comprender que tienen que saber esos temas, ¿no? Y efectivamente se tiene que reforzar. Nosotros, de hecho, habíamos pensado hay que volver a ir, ¿no? Pero pues ya saben que la falta de recursos a veces no es muy buena, ¿no? No nos dicen ya ni tenemos dinero. Entonces sería buscar apoyos o de hecho nosotros estamos dando la libertad de darles el material para que también ellos trabajen con ellos, se les da una capacitación y puedan seguir trabajando con sus estudiantes, ¿no? Pero claro que sí, estoy de acuerdo con eso Gracias, que doctor. sí el conocimiento. Muchas gracias. Gracias, doctor Jaime. También tiene la mano levantada la doctora Melina. Adelante, doctora. Sí, hola, buenos días. ¿Cómo está, Jessica? Eh, Doctora Rivera, a mí me movió mucho ese tema. Es muy importante. He seguido trabajando en ello. Y creo y le agradezco que sí haya ubicado la intencionalidad de mi pregunta. Yo fui la que dije que es importante y relevante el programa. Sin embargo, siempre hablamos hacia la población. Y esto ha sido reiterativo y repetitivo en cuanto a los casos en que más, no son los términos nuevos, visibilizan. Siempre han estado presentes, pero no hay una edad en donde esté uno seguro de presentar algo. Y aquí es donde va mi responsabilidad personal a lo que me refiero. Aquí se habla hacia niños y hablamos hacia la población, pero nosotros somos parte de una población vulnerable. Tener diplomas, el ser protagónico, el ser un experto, que gracias a Dios yo no me considero experta porque si no yo hubiera resuelto muchas cosas. Sí, hay una situación que es muy difícil presentar. Es muy difícil hacerla notar a la persona que lo sufre. Y hay algo que a mí me mueve mucho, es la complicidad. ¿Qué pasa cuando en una entrevista de radio, a mí una vez me sucedió, de que una persona, una señora, y nunca se me va a olvidar, y pasó hace más de 10 años, me dice, doctora, ¿y a mí quién me informa? Eso lo venimos arrastrando milenariamente y las prácticas de seducción y prácticas de abuso sobre personas cambian de acuerdo al contexto y han sido milenarias, ¿sí? Independientemente de la población que nosotros le llamamos vulnerables, olvidándonos que somos parte de ser posiblemente también vulneradas o vulnerados los hombres y mujeres. Aquí es donde entra cuando una situación que se maneja bajo el poder o bajo la investidura de un poder, de un profesor, de una persona, de un hombre por ser, de una mujer por ser, ¿sí? Maneja esa seducción para poder traspasar aquellas líneas de privacidad que tiene alguien. Y eso creo que es lo que tenemos, y desde mi perspectiva lo he empezado a trabajar, desde nosotros mismos. Aquí en el 8 de marzo se hizo un tendedero y hay veces, gracias Diosito, porque algunos se fueron, porque se alcanzaron a nombrar algunos que se jubilaron. Sin embargo, a mí en lo personal, lo abro, me he dado cuenta de muchas cosas. También lo he vivido y creo que si algunos hacemos una reflexión, hemos sentido un tocamiento que a veces no es el adecuado. Y esa es la responsabilidad del otro, ¿sí? El valor
el respetar mi espacio vital, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, doctora? Cuando todo eso se enseña en la primaria, que también he ido a las primarias a dar esas pláticas y radio, se nos olvida a nosotros también como parte de esa población que puede ser abusadora. Cuando yo tuve el placer y el honor de estar frente a la coordinación de la emergencia de la salud pública aquí en el curso, algunas personas tuvieron acoso y una se dio de baja por lo mismo. Y todavía es hora, y la vi la semana pasada, y me dice, ya me estoy animando a tratar de hablar. Pero en ese tendedero también aparecieron hombres que también son falsamente, pero otros fueron nombrados que sí llegaron a acosar bajo esa investidura. Entonces, esa parte, aunque ya he aprendido algo y trato de seguir aprendiendo, de que no es la intervención en el mundo, es la intervención en uno mismo. Puedo tener muchos doctorados y todo, pero ser muy nefasta ante la sociedad. ¿Sí? Y habrá prácticas y tradiciones antiguas que quizás ahorita ya no son correctas en nuestra actualidad. Y efectivamente, doctora, eso que dijo, yo me he alejado de ciertas personas porque no quiero ser cómplice. Aunque en otra parte yo les agradezco lo que me hayan enseñado en su momento. ¿Sí me explico? Y creo que por ahí es donde creo debemos estar firmes. Tener bata, de ser un líder, ser una autoridad. Todos somos vulnerables cuando pisamos la calle. ¿Sí? Cuando salimos de aquí, cuando estamos aquí. A nivel institucional. Aquí, desgraciadamente, también he escuchado mucho de ello. Y sin embargo, es muy difícil hablar. Incluso si hiciéramos un ejercicio más de alguno, supimos lo que es un tratamiento, un acercamiento de mi espacio vital de alguna persona, porque tiene un poder más alto, y esa persona me lo dijo, es que está aquí, obviamente es un maestro o maestra, como todos sabemos, un maestro, pero también está donde labora. Esa situación es muy difícil, y hay veces que me dicen, ¿por qué te has alejado de las personas? Porque cuando uno comprueba algunas cosas, se agradece una parte y esa se guarda, pero el resto ya no puede ser muy cómplice. Entonces, creo que por ahí yo le agradezco las respuestas, me hace muy interesante el trabajo, voy a seguir por ello. Lo he retomado desde tutorías y educación en general. Ese trabajo a la que también me he dedicado en sexualidad, pero va en avance, doctor. Y no es que se visibilice, está avanzando el poder sobre el otro. Cuando hablamos de que otros son vulnerables, cuando se nos olvida que nosotros también somos parte de esa población que somos vulnerables y merecemos el mismo respeto. Les agradezco por haberme escuchado, pero sí es algo que yo traigo y que estoy luchando. Y es difícil enfrentarse a esas emociones. Y por eso digo, pues qué bueno que hubo personas que se cuidaron a pensar en escuchar esos momentos. Pero el traerlo uno y saber quiénes son de repente. Y otros que son acusados y otras que son acusadas también falsamente. Creo que no estamos limitándonos a nuestra responsabilidad personal de ser respetuosos socialmente. Muchas gracias. Gracias, Meli. Oye, pues sí, mira, es un problema que abarca todas las edades, ¿no? Y claro, como tú dices, ¿quién no vivió como mujer? Yo, ¿qué te puedo decir? Estudié medicina. En medicina somos acosados sexualmente como no tienes idea, ¿no? En aquel tiempo que yo estudié, pues, cosa que ibas a saber, pero no sé, a veces hay una parte de uno, quizás sea la resiliencia, ¿no? Que pones el alto, ¿no? O sea, a mí no me acosa, ¿no? No me quedo callada, no sé, por el carácter de uno, no sé, no tiene que ver. Pero muchas veces le ha tocado a uno, ¿no? Y de no quedarse callado y todo. Y ahora que hay un reconocimiento más, que ya no te puedes quedar callado, en la misma institución uno puede ser abusado o acosado. Y por eso hay un código, ahí tienen ustedes como institución tienen que tener algún comité de acoso, ¿no? O sea, ya no nos podemos quedar calladas. O sea, la verdad que ya no. Ahora los niños y a las niñas, o sea, por eso nosotros estamos trabajando en niñas y niñas, para que de ellos desde chiquitos empiecen a ya reconocer, se les enseña sus derechos,
se les enseña quiénes son las personas de confianza, se les enseña a su autoestima, que nadie tiene que tocarlos, que ellos son importantes, ¿no? Si nosotros empezamos a trabajar durante la niñez, la infancia, estas situaciones, pues vamos a crear poblaciones diferentes, tanto hombres como mujeres, ¿no? Porque ya el niño ya aprende que no tiene que violentar, que no tiene que acosar y muchas cosas. Claro que falta muchísimo por hacer, ¿no? Pero si empezamos en la infancia, que es donde están las esponjitas, ¿no? En el aprendizaje, yo creo que vamos a tener mejores personas, ¿no? En el futuro. Y ahorita nosotros, te digo, tratamos de abarcar en todos los ámbitos, o sea, de hablarles de género, de violencia. Acabamos de terminar, tenemos un curso en línea, un diplomado dirigido a prestadores, a mujeres, hombres, de funcionarias y funcionarios sobre la temática, ¿no? De género, de violencia sexual, de la prevención, y uno específico de la atención del abuso sexual infantil, porque la verdad no se sabe, no saben cómo atender esta problemática, ¿no? Entonces sí es un trabajo que nos corresponde y yo creo que cada uno como profesionista tiene que ver ese compromiso, ¿no? Yo de repente, claro, me siento desgastada, cansada, porque, o a veces frustrada, ¿no? ¿Cómo quieres resolver? Si se acerca un niño, una niña o un maestro, me dice, mire, pues esta niña fue abusada sexualmente, imagínate, abusada sexualmente, pero la mamá es drogadicta y la mamá la dejó con la tía, pero la tía la violenta. O sea, te sientes, dices, ¿qué hago yo, no? Entonces, ¿hasta dónde queda mi responsabilidad también? Y entonces lo único que hago es, a ver, si me afecta, te puede afectar emocionalmente, y decir, bueno, si yo estoy preparando también a las instituciones para que den atención, entonces canalizo, ¿no? A ver, fulanita de tal autoridad, venga porque aquí en esta escuela hay un asunto de abuso sexual. Hay una niña que hay que reparar su daño, ¿no? Entonces ya les da seguimiento. Claro que sí te sientes como querer resolver todo, pero pues uno no puede resolver todo, ¿no? Tienes que tener toda esta red de apoyo que es importante. Y yo creo que a nivel personal, tanto como institución como equipo de trabajo, que es lo que tratamos de hacer también nosotros, es tener estos espacios que nosotros le llamamos de contención, ¿no? Donde saquemos todo lo que traemos, o sea, saquemos todo, ¿no? Volquemos todo, porque sí, tanto el mismo trabajo que tenemos, o sea, lo que trabajamos en la vida cotidiana, lo que es nuestra profesión, nos llena, ¿no? Nos estresa, nos cansa de repente y a veces tienes un desgaste emocional tremendo que tienes que sacarlo. Entonces, yo creo que todas las instituciones tienen que tener eso también, ¿no? Por lo menos yo digo, yo acá les digo unas 2 veces por año, por lo menos, ¿no? Hacer este tipo de actividades. Igual, yo siempre he dicho, todos y todas necesitamos psicólogos o psicólogas. Necesitamos atención, ir y sacar, o sea, ir con el psicólogo, decir, ¿sabes qué? Estoy atorada aquí. O sea, por más doctorado profesionista, o sea, no te puedes resolver tú la vida. Mira, hay alguien que, o sea, siento que me está haciendo daño, ¿por qué estoy permitiendo yo? O cómo le hago para que esto, cómo pongo yo límite, ¿no? Porque no sabemos a veces poner límites. Entonces, yo creo que eso es bien importante, ¿no? Muchas gracias, doctora. Bueno, doctora Jessica, nada más gracias. Sí, doctora Rivera, pero no hay una edad y creo que se tiene que comenzar a retomar a las propias autoridades y a los propios adultos que fuimos esponjas en su momento y seguimos siendo esponjas. Claro, claro, claro. Creo que Sí. por ahí es el asunto, porque la complicidad hace el mayor daño y el encuentro emocional de conocer a esas personas o algo, uno tiene que tomar ciertas decisiones, porque o le afecta a uno legalmente o le afecta en la salud. Por eso es que la persona, desde mi perspectiva, que es muy difícil, es reconocerse como una persona que puede ser vulnerable. Yo he sido vulnerada con todo y bata y diplomas, ¿sí? Claro. Y han ingresado a lugares privados donde yo me sentía segura. Entonces creo que desde ahí
mi perspectiva es no, ¿qué vamos a hacer hacia la población? ¿Qué vamos a hacer primero nosotros? Que todos somos parte de la población y también trabajamos para la población. Y Claro. quizás es una doble máscara de poder sobre el otro. Y hay que ser como que valientes en este mundo, decir, no invadas ni me tengo que invadirte, sino las cosas. Perdón que lo diga, pero sí son vivencias y creo que todos la hemos vivido, pero ya es Claro. lo que ya no se puede, ya no estamos en un momento de que es el experto y por eso, pues no, es parte de la población. Igual puede dañar como puede ser dañado. Y Totalmente. yo desde por ahí he redirigido muchos procesos. Y es muy difícil porque hay mucha violencia reprimida. Y sí, un tiro práctico mental sería bueno. Sí, claro, o sea, tener espacio, sí, y de respeto, y hay que educar todavía, hay que educar a la población, o sea, tenemos que educar, seguir educando. Se ha trabajado mucho, pero yo creo que cuesta mucho trabajo poder reeducar, ¿no? A la población, pero sí hay que seguirla reeducando, ¿no? Hay un artículo que se llama Aprender, Desaprender y Reprender. Y no lo aprendimos. Sin embargo, pues ya basta. No es no. Y desde mi persona es no invadir su espacio. Desde ahí. Muchas gracias. Gracias, Jessica. Muchas gracias, qué interesante. Y pues siempre que se abordan temas de violencia es ese nivel de complejidad, ¿no? Tenemos otra pregunta de la doctora Karina García que pregunta, ¿por qué no está integrado en los factores sociales la cultura y la religión? Sí, pues sí, es parte de los factores sociales también la cultura, ¿no? Claro que sí. Sí, sí es parte. Me imagino que se refiere a la diapositiva que no proyectaba ese tema. A lo mejor no se vio, pero sí también es parte de de la cultura y de la religión, ¿no? Pero ahí lo que plantean es lo que más se ha estudiado, ¿no? Claro que sabemos que las ciertas religiones pueden ser protectoras, pero también de riesgo, ¿no? Más que la religión, la espiritualidad, que tanto te acercas, ¿no? A esta parte espiritual, ¿no? Sí, hay otros comentarios, doctora, como el de la doctora Rosa Margarita, que dice, muy interesante el tema, vemos con preocupación cómo ha subido el embarazo en adolescentes, niñas inmaduras biológica y psicológicamente, que a la hora de educar a la hija o hijo ven con poca preocupación el abuso infantil. Otro comentario por acá dice, gracias por el interés en desarrollar un programa que aporte a la problemática presentada. ¿Podría hablarnos un poco del perfil que han logrado detectar sobre los violadores, tanto hombres como mujeres? Fíjate que este estudio nada más abarcó para la prevención para los niños, pero claro que sí hay un perfil del abusador, ¿no? Por lo regular, algunos han sido víctimas de abuso sexual, ¿no? Hay ciertos perfiles que tienen que ver, la gente que anda buscando, por ejemplo, pornografía infantil, ¿no? Los hombres, ¿no? Y mujeres que buscan eso, o sea, esto también se da tanto en hombres como mujeres, claro que es más frecuente en hombres, pero todas estas daños que también traen arrastrando, ¿no? De la infancia, que también por lo regular fueron abusados sexualmente, ¿no? Pero sí hay un perfil del abusador también. Ok. La doctora Juana Castro menciona, excelente abordaje metodológico con realidad virtual inmersiva. ¿Hacia dónde apuntan los resultados en materia de política pública para la erradicación de este problema de salud pública que afecta a los derechos humanos elementales de las infancias? Súper interesante esa pregunta, porque lo que queremos nosotros es con estos resultados que se pueda implementar en las escuelas, aunque ya se trata el tema, pero todavía no hay un impacto, ¿no? Porque les decía yo, estos protocolos. Entonces, lo que queremos es que con este material sea accesible, que este material sea accesible para los centros educativos de todos los niveles
y que lo tengan ahí a la mano. De hecho, estamos pensando no utilizar los lentes de realidad, porque se puede utilizar realidad virtual sin lentes, eso me comentaron que lo tenemos que investigar, porque los lentes son un poquito costosos, entonces a veces es poco accesible, ¿no? Algunas escuelas, de hecho, nos los han pedido, dicen, nosotros compramos los lentes y nosotros les ponemos ahí ¿no? El software, algo así, y ya lo pueden utilizar, ¿no? Entonces, esto es para estar disponible para todo mundo, para todo mundo. Y pues la idea es que con este impacte más en la prevención, y yo sí pienso en la erradicación, o sea, pienso que se puede erradicar este problema. Es un trabajo en conjunto, no solo trabajar con los niños y niñas, se tiene que trabajar con papás, familias, docentes, ¿no? Para poder impactar en esta disminución de este problema. Pero la idea es que sea accesible para todos, que sea como obligatorio, que dentro de las escuelas, para que pueda impactar, ¿no? En la disminución. Muy bien, sí, muy interesante, doctora. Finalmente, desde Facebook, Nolvin Jonas, Rugama Lanusa, le comenta, buenos días, excelente este tema. Entiendo bien el tema del abuso sexual y su prevención, pero me surge una duda. ¿Cómo proceder cuando una sobreviviente tiene que dar a luz al producto de un abuso y es violentada también en la unidad de salud por los o las médicas tratantes a través de violencia obstétrica? ¿Cómo dar atención? ¿Cuál es la Sí, pregunta? ¿Cómo? la pregunta es básicamente cómo proceder cuando llega al hospital una sobreviviente de violación sexual a tener a un bebé que es producto de esa violación y encima le toca vivir violencia obstétrica por parte del personal de salud. Pues miren, ahí lo que tenemos que hacer es denunciar, o sea, todo el proceso de denunciar desde el abuso sexual, ¿no? Y la otra es, pues ya no nos podemos quedar calladas tampoco, tienen que denunciar también al personal de salud. Eso ya está escrito también, ¿no? El asunto que a veces no hay ¿qué será? Como hay muchas cosas de por medio detrás de por qué no se denuncia. Hay una falta de denuncia. Les mostré la estadística ahí. ¿Por qué esta falta de denuncia? Hay miedos. Claro, hay muchos factores, ¿no? De hecho, no les quise mostrar algo, pero ya por el tiempo, pero hay una de revictimización, que es lo que está pasando con una mujer embarazada por violación. Imagínate, llega violada, embarazada y luego todavía la vuelven a victimizar ahí, ¿no? Entonces una revictimación y que quizás esta niña fue a la procuraduría y la revictimizaron también, ¿no? Entonces es un problema que tenemos que también resolver, ¿no? Esta revictimización que sufren cuando vas y denuncias. Pero también acuérdense que hay una capacitación, se han capacitado personal de salud para que porque es un delito que también estén violentando a las mujeres, o sea, ya no podemos estar así, ¿no? Que se siga con la violencia obstétrica, ¿no? Hay capacitaciones, San Luis tenía muy bien hecho eso, yo de hecho fuimos y capacitamos a gente ahí en personal de salud para la no violencia obstétrica. O sea, San Luis ha trabajado muchísimo en eso, ¿no? Entonces es denunciar, o sea, tenemos que tener una cultura de denuncia, ajá. Muy bien, muchas gracias, doctora Leonor. Y hay muchas felicitaciones y muchos agradecimientos por abordar estos temas que de repente son muy invisibilizados, nos da miedo tratar. Les agradecemos profundamente ese valor de entrarle a este tipo de temas, doctora. Y pues bueno, yo le agradezco muchísimo su participación el día de hoy y le pido al doctor Ezequiel si nos puede compartir la constancia. La constancia le voy a dar lectura, muy honrados de que nos haya podido acompañar el día de hoy. La Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el Departamento de Salud Pública, Instituto Regional de Investigación en Salud Pública, a través del Seminario Internacional de Salud Pública, otorgan la presente constancia a la doctora Leonor Rivera Rivera
por su valiosa participación como ponente con el tema Abuso sexual infantil, pautas para la intervención desde la salud pública en el marco del Seminario Internacional de Salud Pública, organizado por investigadores y cuerpos académicos de las universidades de Brasil, Colombia, Nicaragua y México, de 10 a 12 horas en línea, transmitido a través de Facebook y Zoom. Atentamente, Piensa y Trabaja, 2023, el año del fomento a la formación integral con una red de centros y sistemas multitemáticos. Firma la doctora Silvia Graciela León Cortés, jefa del Departamento de Salud Pública, el doctor Ezequiel Magallón Gastelum, director del instituto, y el doctor Noé Alfaro, coordinador del evento. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Un abrazo a la distancia. Gracias. Y en un ratito se la hacemos llegar a su correo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Sí, doctora, muchas gracias. Interesante y a la vez preocupante su conferencia. Agradecemos mucho que nos haga del conocimiento sobre este tema. Y también le agradezco a la doctora Jessica Rangel, quien es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por habernos coordinado esta parte, ¿no?, del seminario. A continuación, y siguiendo con el programa, voy a cederle la voz a la doctora Silvia Graciela León Cortés, quien es la jefa del Departamento de Salud Pública del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, de aquí de la Universidad de Guadalajara, para que nos honre y dé la clausura de este seminario, de este semestre. Bien, los dejo con ella. Cambiamos de silla. Buen día. Estoy muy complacida, muy contenta de volver a participar con ustedes y ahora cerrando un ciclo de trabajo académico que ha resultado muy interesante. El tema de hoy me cautiva mucho porque yo estoy formada en psicología en mi carrera inicial, y cuando la doctora Melina hace su aportación y la doctora Karina, me parece que aquí, dentro de este espacio universitario, hemos avanzado pues un mucho en esta temática, pero yo estoy ubicando quienes pudieran ser colaboradoras para fortalecer esa unidad de primer contacto que ya se establece en este centro para atender los temas que hoy se han vertido alrededor de la temática que la doctora ha manejado. También quiero contarles que como un trabajo adicional a por mucho tiempo estuve en la Secretaría de Educación, precisamente en los temas de educación extraescolar, donde allá se lleva ya en Educación Jalisco, se lleva ya un programa de prevención de maltrato al menor y abuso sexual. Entonces hay mucho trabajo realizado allí que se pudiera ampliamente completar, que se pudiera fortalecer con la propuesta que hoy escucho, y que si tendremos que hacer algo para que las autoridades educativas conozcan de ese planteamiento nuevo, pues yo estoy dispuesta a abrir esa puerta, que tenemos la opción de hacerlo. Y bueno, todos los temas que se han trabajado aquí han sido relevantes. Quiero contarles que a partir de que vino la pandemia en abril del 2020, este seminario se transformó en un seminario de salud virtual. Este seminario inicialmente surgió por la participación activa de 10 grupos universitarios de 7 universidades nacionales y 2 de Brasil y 1 más de Colombia. Posteriormente, se une al seminario del Centro de Investigación y Estudios de Salud de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, que tiene su sede en Managua. Los objetivos de este seminario fueron capacitar al personal docente, investigadores en salud pública, alumnos, específicamente de pregrado y posgrado, y a trabajadores de la salud pública de los distintos países. Además, compartir conocimiento y experiencia sobre epidemias como el COVID y otras enfermedades que afectan a nuestros países. Además, como un objetivo adicional, se propuso generar un espacio de comunicación que es el que hoy veo muy fortalecido y muy rico. Un espacio de
de compartir y generar comunicación y discusión sobre tópicos de la salud pública en un ambiente horizontal de solidaridad y entre otros enfoques, conocer como la perspectiva de ponentes, temas, y que todo el mundo fuera escuchado y que todo el mundo fuera quien compartiera la información, que en poquitos años y en muchos años en formación para la salud pública siempre vienen bien. Como resultado de esta interacción del Grupo Nacional se dio un segundo paso. El segundo paso fue formar la red interuniversitaria de salud pública. A la fecha se han firmado 9 universidades mexicanas y ya se encuentra conversando para hacer la incorporación a esta, una red internacional que se ha iniciado a través de un trabajo colaborativo con la Organización Panamericana de la Salud y en el marco regional de las competencias docentes en salud pública para el año 2023. En este departamento y en este grupo tenemos la fortuna de contar con la doctora Josefina Fausto, quien fue invitada por la OPS para que ella fuera la representante para este trabajo de ubicar las competencias docentes en salud pública 2023, que ya tenemos unos resultados y que sería muy oportuno que los organizadores, los que planifican la nueva versión, conocieran qué es lo que se identifica que nos hace falta como docentes de la salud pública. En esta encuesta se participó un estudio de diferentes países y fue convocada en reuniones y luego se consolidó a través de una convocatoria de la OPS de Washington. Ahora quiero pasar a lo que ha sido el fruto de este ciclo escolar 2023B que casi termina. En este segundo semestre del año se llevaron a cabo 9 conferencias, pero no solo la conferencia es la que ubica que cada fecha se presente un tema. Atrás de cada presentación hay reuniones de planeación que son muy importantes resaltar también ahora que termina este ciclo. Esas reuniones de planeación permiten que nosotros escuchemos la disertación de los expertos, pero que atrás de lo que ya se presenta como establecido en un cartel, en una publicidad, esté un grupo planeando los temas, las fechas y que pues no lo van señalando desde a cada quincena, sino que se tiene una planificación estricta que se hace con mucho tiempo para que todo el grupo sepa qué es lo que viene para las temáticas. Durante este semestre se tuvieron 2 sesiones en agosto, 2 en septiembre, 2 en octubre, 2 en noviembre y la que conocemos para el día de hoy. En final les dije que eran 9. Los temas que se abordaron fueron diversos, desde modelos de atención a la salud para el bienestar, un modelo basado en la atención primaria a la salud, los saberes en salud de la región amazónica, una experiencia de comunicación intercultural. Un tercer tema fue los logros de la Red Internacional de Nanotecnología con impacto en biomedicina, alimentación y bioseguridad en CONACYT. Otra temática fue la epidemiología, el impacto clínico y la prevención de la meningitis bacteriana aguda. Luego tuvimos otro tema sobre la estrategia mundial sobre salud digital y su aplicación en México. Otro tema más, investigación, acción participativa en una política pública de envejecimiento, vejez y discapacidad en el municipio de San Juan de Río Seco, en Colombia. La otra temática fue la investigación social en salud comunitaria. La anterior ocasión se habló sobre la obesidad como problema de salud pública y hoy coronamos con un tema que nos deja mucha reflexión. Mucha reflexión porque se habla del abuso sexual infantil y pues ya lo fueron extendiendo y comentando que esta problemática no se acaba cuando estás en la edad infantil. Es un problema que se presenta en todo momento y que cada vez tenemos que tener mejores estrategias para frenar, para proteger, para cuidar esta situación que es una complicada manifestación de una salud mental que no está como atendida ni para una parte ni para la otra. Las transmisiones de estos seminarios
se realizaban por expertos de alta capacidad para transmitir el conocimiento. Se utilizan diferentes plataformas como es la de Zoom y la página de Facebook, que actualmente ya se está trabajando en la actualización de YouTube para este seminario, en el que ya están en ese YouTube los 8 primeros videos de las conferencias y se tienen, para que no se les olvide, 444 suscriptores. En Facebook están todas las conferencias y hasta el día 30 de noviembre, hace poquitos días, ya existían 2,200 seguidores y tenían 1,700 me gusta. Existe un compromiso, pues, de las 10 universidades involucradas y de este Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, que en este momento funge como sede del seminario. Yo quiero agradecer a todos, a todas las personas que son representantes de universidades, a todos los profesores, a todos los asistentes que de manera personal y de manera voluntaria se reúnen como una actividad muy específica cada vez que se convoca para una reunión y con un tema, por su compromiso, por su entusiasmo, porque han estado manejando una serie de temáticas muy interesantes que van atrapando a la persona que se conecta para actualizarse. Quiero decir que hay muchos representantes académicos de cuerpos académicos, representantes de posgrados, profesores, colaboradores que están atrás de cada una de las conferencias, atrás de una planificación y bueno, atrás de siempre saber y de siempre conocer que la actualización es muy importante en esta temática de la salud pública. Entre los asistentes que yo veo aquí hay muchos que fueron ponentes y que me da mucho gusto que no solo entran para la disertación de su tema en ese momento, sino que siguen frecuentando el seminario con la idea de lograr conocer qué dicen otros expertos alrededor de las temáticas que se fueron manejando. Quiero decirles que las colaboraciones que aquí se reflejan y las quiero mencionar porque tenemos un apoyo muy importante que el doctor Jaime Salvador Moisén, que es también coordinador del Cuerpo Académico Salud Pública y Epidemiología, junto con sus colaboradoras Yolanda Martínez López y el maestro Edgar Felipe Lares del Instituto de Investigación Científica de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Es una participación bien activa de las universidades, sus representantes y todo lo que va sumando para que este seminario llegue al límite exitoso como hoy, llegue al límite de coronar con una serie de conferencias que se dieron durante todo el año y que han hecho muy bien en parar en esta fecha de diciembre, porque lo que sigue será como la fiesta, celebrando como todos nuestros eventos navideños. De la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quiero agradecer a la doctora Jessica Yolanda Rangel Flores, quien coordina el Cuerpo Académico Salud Poblacional, Políticas y Prácticas en Grupos Vulnerables. Del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, al doctor Mauricio Mendoza González, coordinador del Cuerpo Académico Análisis de la Situación de Salud, y al doctor Manuel Usanía. De la Universidad Autónoma de Nayarit, a la doctora Marta Cancino, que está aquí en el grupo, quien es líder del cuerpo académico, pero también coordina la maestría en salud pública. De la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, quiero agradecer a la doctora María del Carmen Alejandra Hernández Ceruelos, que es líder del cuerpo académico, junto con las colaboradoras, doctora Josefina Reynoso Vázquez y el doctor Juan Carlos Paz, quien a pesar de ser un médico jubilado, está activo en esta situación que nos permite entender que no se va el gusto y el compromiso por la salud pública cuando la persona se retira, cuando la persona se jubila. Quiero resaltar eso porque luego quiero resaltar a mis compañeros jubilados que andan aquí, que son parte de esta organización. De la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas,
quiero agradecer a la doctora Rosa Margarita Durán García, que es profesora investigadora y coordinadora de los posgrados en Salud Pública de la Universidad de Ciencias y Artes en Chiapas, pero también al doctor Ángel Gutiérrez Zavala, quien es profesor investigador de la misma universidad. Del Centro de Investigaciones y Estudios en Salud de la Universidad Autónoma de Nicaragua, que tiene su campus Managua, al doctor Teodoro III, quien es el director de ese centro de investigaciones, y también a la doctora Tania Rodríguez, quien funge como subdirectora del mismo. De la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, quiero extender un agradecimiento al doctor Jaime Alberto Méndez Castillo, del Observatorio de Comunicación en Salud. De la Universidad de Oeste de Santa Catarina de Brasil, a la profesora investigadora doctora Camila Susana Faller. Del Instituto Nacional Fiocruz, en el estado de Pernambuco, Brasil, a la profesora Paulette Calvacanti y a la maestra Tainan Barbosa. Pero quiero también extender un agradecimiento muy profundo y muy sentido a todos mis compañeros de la Universidad de Guadalajara que pertenecen a este Departamento de Salud Pública. Primero quiero agradecer al doctor Ezequiel Magallón Gastelum, quien es el director del Instituto Regional de Investigación en Salud Pública, a la doctora Josefina Fausto Guerra, que coordina el cuerpo académico Salud Materno-Infantil, que es una herencia que le dejó el doctor Noé Alfaro, que está aquí en el grupo, quien era el líder de este cuerpo académico, al doctor Héctor Gómez Rodríguez y a la doctora Gabriela Carrillo Núñez. Ellos son parte, líder y colaboradora del cuerpo académico Educación y Salud de la misma Universidad de Guadalajara, y muy sentido reconocimiento al doctor Noé Alfaro y a la doctora Patricia Mendoza Ruaf, quienes también son profesores jubilados de este departamento. Sin embargo, no han dejado de irse en estos días lluviosos en Guadalajara. Hoy tenemos desde ayer una lluvia chipi chipi, con frío, que quisiéramos estar con un cafecito abajo de una cobijita viendo una película, y aquí está mi querido doctor Noé, a mi querida Pati Mendoza. Y quiero decirles pues que esto no se termina cuando la gente se jubila. La gente quizás hace renovación de dedicar todo lo que hacía antes, y bueno, en este seminario están los profesores que se han ido porque han decidido retirarse de una actividad más intensa que la que hoy llevan, pero que no han dejado el seminario como una oportunidad de seguir saludando, conociendo, aportando, organizando, planificando, y yo quiero extender ese agradecimiento pues a los 3 profesores jubilados que se han mencionado ahora. Esto me llena de orgullo porque quien dice ya me retiro jubilado, pensarán que pues que se van como a vivir una vida distinta a la que muchos años fueron recorriendo en el terreno académico, y creo que eso no se puede despegar tan rápido. Y quiero decir que seguramente entre los planes que ellos tuvieron cuando se decidieron retirar, quizá estaba la opción de continuar estos grupos de trabajo que son tan enriquecedores, pero tan solidarios, y que aquí la gente va entendiendo que esta es una verdadera familia preocupada por la misma temática, que está como al pendiente de todo lo que va sucediendo alrededor para el beneficio de la salud pública y de una población que tenemos una responsabilidad. Para mí es un gusto, es la segunda vez que yo me dirijo a ustedes para hacer la clausura oficial de este trabajo, y sin más palabras que agradecer infinito, mandarles un abrazo virtual bien apretado, esos que truenan los huesitos y que siempre son muy reconfortantes cuando la gente abraza, cuando la gente siente que la situación que uno quiere conectar con el otro es de verdad honesta y sincera, y así sería mi abrazo para ustedes. Y sin más preámbulo, quiero hacer la declaratoria de clausura. Quiero clausurar los trabajos de este seminario internacional en la versión del ciclo escolar 23B, siendo las 11:44 horas del día 4
de diciembre del año 2023, esperando que gocen de un periodo vacacional muy merecido, pero que también estén planificando esos compañeros que están atrás de esas universidades, estén planificando el ciclo de conferencias para una siguiente emisión que nos llene de alegría y de orgullo para el año 2024. Muchas gracias a todos, a todas, y creo que es un privilegio participar en estos grupos académicos que nos permiten solo crecer. Y si crecemos como personas, el crecimiento, el que decían espiritual, académico, en todos los planos, ese solito va a venir cuando uno llena de satisfacción las cosas que uno hace y las hace con mucho empeño, con mucha dedicación y con mucho compromiso. Muchas gracias a todos y a todas, y yo espero que este grupo crezca más, que todos traigamos un nuevo compañero al seminario y que las aportaciones de ustedes para una siguiente misión por cada uno de los ponentes que se presentan siga llenando de riqueza a este grupo. Muchas gracias a todos y los dejo para que el doctor Ezequiel continúe con ustedes en el trabajo que seguramente tendrán como ya despedida. Estoy aquí un ladito, pero estamos cambiando como la silla calientita. Ya le dejo la silla al maestro. Bueno, muchas gracias, doctora. Agradecemos sus palabras muy reconfortantes y motivadoras para continuar con este proyecto y sin duda que todos los demás participantes y colaboradores también van a estar muy motivados. Para continuar el programa, bueno, también quisiera hacer mención, obviamos a Sara Alfaro y al sobrino del doctor Noé Alfaro, quienes sin ellos yo creo no sería posible esta transmisión y solucionar problemas que a veces tenemos en Facebook y y Zoom y YouTube, y bueno, es un relajo, ¿no? Ellos están al pendiente siempre de que no nos hackeen, que nos ha pasado en ocasiones, y corregir todas nuestras problemas que tenemos de repente con la tecnología. Bien, para continuar con el programa, voy a cederle la voz al doctor Héctor Alfonso Gómez Rodríguez, quien es, para que nos presente el siguiente seminario correspondiente al ciclo 24A, perdón, de que va a ser de enero a agosto. Adelante, doctor Héctor Gómez. Sí, muchas gracias, doctor Ezequiel Magallón. Bueno, los invitamos muy cordialmente al próximo ciclo de conferencias 2024A. Tendremos al doctor Jesús Poveda de Agustín. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Madrid. Trabaja de manera conjunta con nuestro cuerpo académico y él nos va a presentar el tema adolescentes biónicos. Esto va a ser el día de enero, nomás que está la fecha mala, acá está, perdón. Va a ser el día 22 de enero del 2024 a las 10 horas. Los esperamos en este Seminario Internacional de Salud Pública, ciclo 2024A. Les deseamos una muy feliz Navidad y un próspero año 2024. Buenas tardes. Gracias.